Por otro lado, y yendo específicamente ya a alguna de nuestras hormonas, nos encontramos con aquella que está muy relacionada con el crecimiento. Ustedes saben que el crecimiento es el resultado de muchos factores, ¿no? Ustedes mismos, algunos tienen, me imagino, familiares que son muy altos, su papá y su mamá son muy altos y ustedes no son tan altos como ellos. O al revés, ¿no? Sus papás y su mamá no son tan altos, pero sí ha salido el abuelo, ha salido el tío, ¿no? Que son mucho más altos. La interacción de factores endógenos, que es la carga genética que me va a dar hasta dónde puedo crecer. Factores hormonales, ¿no? Sabemos que los varones crecen un poquito más que las mujeres en general, ¿no? Como la GH, el IGF-1, el IGF-2 o la insulina, y factores exógenos muy importantes. Sabemos obviamente que si hay un niño malnutrido no va a crecer, si no tiene actividad física tampoco va a crecer adecuadamente, e inclusive las influencias psicosociales. Sabemos, por ejemplo, que va a haber un momento, y lo vamos a desarrollar en la clase, un momento en la cual es el momento preciso para empezar a crecer o crecer más o aprovechar al máximo el potencial de crecimiento, que es obviamente en la adolescencia, antes de la adolescencia, perdón, en la pubertad. Como ven ustedes, los factores endógenos determinan un porcentaje que puede ir hasta el 50 u 80% de la talla que uno va a adquirir en la adultez. La otra serán obviamente los factores exógenos. Y ya está determinado que, o ya está demostrado que el crecimiento longitudinal es el factor endógeno es el efecto de rebote. Es decir, a toda acción hay una reacción. Y esa reacción es la que hace crecer. Por eso dice, anda, juega básquet. ¿Por qué? Porque cuando estás saltando, la acción de presionar sobre el cartílago del crecimiento, porque cuando tú saltas, ¿no es cierto?, todo el peso de tu cuerpo va sobre los miembros inferiores. En los miembros inferiores sabemos que hay el cartílago de crecimiento. Ese cartílago de crecimiento entonces sufre una acción. ¿Cuál es su reacción? Su reacción es aumentar su función. Y así uno va creciendo, así uno va creciendo. Ese es el efecto exógeno. Además, obviamente, una buena nutrición y todas las condiciones que podrían llevar a que una persona adquiera el máximo potencial. ¿Y dónde está el potencial de crecimiento? El potencial de crecimiento se va a encontrar justamente en lo que estábamos viendo, ¿no? Los factores genéticos hormonales, la hormona de crecimiento, el IGF-1, el IGF-2 y la insulina. Veamos entonces a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ojo, o también conocida como somatotropina, se secreta toda la vida, ¿sí? Pero obviamente va disminuyendo un poco. Aisladamente, la hormona más importante para el crecimiento normal está la estatura adulta. Existe, por ejemplo, algunos estudios, algunos experimentos en los cuales se da hormona de crecimiento a los adultos, ¿no? A los varones a partir de cierta edad para combatir, por ejemplo, la andropausia. ¿Por qué? Vamos a ver cuáles son todas las funciones que tiene la hormona de crecimiento. Entonces, tenemos aquí la disminución de la hormona de crecimiento conforme uno va creciendo. Así es que lamentablemente después de determinada edad ya es difícil crecer. Muy bien. Estructuralmente, la hormona de crecimiento es similar a la prolactina. Es un porcentaje importante de la homología, ¿no? Y obviamente, como les había comentado, si es de la misma familia del lactógeno placentario humano, un 80% de homología. Es un péptido, tendrá entre casi 191 aminoácidos, un peso importante, ¿es cierto? Y hay varias isoformas moleculares, por lo que se encuentran quizás algunas variaciones importantes, ¿no?, en los inmunoensayos para encontrar niveles de GH. Sin embargo, la principal forma fisiológica de la hormona de crecimiento es aquella que se encuentra en el rango de los 22 kilodaltons de peso. Esa es la principal de todas las isoformas de la hormona de crecimiento. Aquella que está en los 22 kilodaltons es la isoforma principal que tiene efecto en los seres humanos. La GH se libera de los somatotrofos, que como ustedes han visto es el principal grupo celular, ¿no?, que se encontraba en esos nidos celulares de la hipófisis, ¿no? Estimula el crecimiento celular, la replicación celular,
a través de la liberación de las famosas somatomedinas o las IGFs, que son también por sus siglas en inglés de insulin, ¿no? Like growth factor o factor insulinoide o similar a la insulina. Además afecta el metabolismo de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Como ustedes pueden ver, hay secreciones en pulsos, ¿no? La mayoría, ¿no? La mayoría se pueden asociar, ¿no? en estas horas del día, por ejemplo, ¿no? Cuando no hacemos ejercicio agotador como en este ejemplo, sino normal, la mayoría de la secreción de la GH se encuentra en las horas de la noche, asociados al sueño de onda lenta, ¿no? Y aunque no se entiende, ¿no es cierto?, por qué justamente en ese momento parece que las otras hormonas, ¿no? Otras hormonas, glucocorticoides suprarrenales, hormonas tiroideas, son las que están regulando esa secreción pulsátil de la GH y parece que son esenciales para que tengamos o se alcance la potencia biológica óptima de esta hormona, ¿no? La mayor parte de la hormona de crecimiento que está en circulación es la que está unida a la proteína enlazante de hormona de crecimiento. Pero como ustedes pueden ver además, ¿no?, en un ejercicio agotador, como siempre le dicen, no es ejercicio para crecer, entonces este ejercicio agotador también eleva grandemente la generación de la hormona de crecimiento. Este es lo normal, el patrón normal que estábamos hablando, ¿cierto? 24 horas más es en el sueño, ¿no? Y los principales factores que regulan la producción o la liberación de hormona de crecimiento son, ¿no?, la hormona liberadora de hormona de crecimiento hipotalámica, que es quizás el principal factor, ¿no?, para secretar hormona de crecimiento, y también, ¿no?, la somatostatina, que al contrario va a ejercer influencias inhibitorias, ¿no?, para reducir, ¿no es cierto?, la actividad de los somatotropos. Además, ¿no?, ya lo vamos a ver en los ejes, la hormona, la secreción o la liberación de hormona de crecimiento también está inhibida por el IGF-1, ¿cierto?, que es producido, como ya lo vamos a ver un poco más adelante, por el hígado, ¿no? Además, aparentemente, ¿no?, un péptido como por ejemplo la grelina, ¿no?, grelina, que ustedes lo conocen como que se libera del estómago, ¿no es cierto?, ha sido identificado también como un secretagogo, es decir, algo que favorece a la secreción de hormona de crecimiento. Pero eso más se da en los animales y en los seres humanos todavía está disminuido, porque la función de la grelina en general en seres humanos no está o no está considerada como tan importante, ¿no? Además, hay otros varios factores que van a producir o van a tener una modulación de la secreción de la hormona de crecimiento. Los principales controladores de la liberación de hormona de crecimiento, ya lo hemos dicho, son los dos, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, también, ¿no?, eso es en respuesta a lo que hemos visto, ¿no?, en respuesta a secreciones o a liberaciones de otros factores como lo que vemos aquí. ¿Cuáles son? Tenemos, por ejemplo, estimulantes, disminución de la glucosa, disminución de los ácidos libres, el ayuno, la inanición, la misma arginina y hormonas de la pubertad, así como el ejercicio, el estrés, el sueño y los adrenérgicos alfa-agonistas. Y los inhibidores, cuando está aumentada la glucosa, ácidos grasos, la obesidad, la senilidad, ¿no es cierto?, somatostatina, las propias somatomedinas, por lo que estamos hablando, la misma GH, el embarazo, ¿no?, y agonistas beta-adrenérgicos que también pueden disminuir, ¿no es cierto?, la producción. El patrón pulsátil cada 2 horas entonces se puede ver afectado por esos factores. Tenemos, ¿no?, el eje, ¿no?, de producción de la hormona de crecimiento. Como ustedes pueden ver, ¿cierto?, el hipotálamo va a producir, ¿no?, a la hormona liberada, hormona de crecimiento, que va a ejercer un efecto positivo sobre los somatotropos de la hipófisis para producir la hormona de crecimiento.
eso va a actuar sobre tejidos blancos. Y algunos tejidos blancos, ¿cierto?, va a dar lugar a la producción de somatomedinas, ¿ok?, que en determinada circunstancia o en determinado momento de la vida, o en determinada circunstancia, ¿cierto?, puede ejercer efectos tanto de retroacción negativa sobre la hormona de crecimiento como de retroacción positiva sobre la hormona de crecimiento. ¿Qué cosa es lo que hace específicamente, no, la GHRH? La GRH incrementa la transcripción genética de la hormona de crecimiento y además la proliferación de los somatotrofos. Esta hormona liberadora de hormona de crecimiento se va a unir a los receptores acoplados a proteína GS en los somatotrofos hipoficiarios anteriores. Entonces se va a activar la subunidad catalítica de la adelinato ciclasa. Esa estimulación por la proteína G se va a llevar a que se incremente el AMP cíclico intracelular. Este incremento del AMP cíclico intracelular va a activar a la unidad catalítica de la proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A va a fosforilar a la proteína enlazante, elemento de respuesta del adenosín monofosfato, ¿no?, que es la famosa proteína CREP, ¿no? Y esto va a llevar, CREP, ¿no?, CREB, y esto va a llevar a que esta proteína CREB, esta activación, ¿no?, aumente la transcripción de los genes, ¿no?, de un factor de transcripción, que es el factor de transcripción específico de la hipófisis. Y este activa el gen de la GH, que lleva a un aumento del ARN mensajero, y por lo tanto van a aumentar y se va a volver a cargar los almacenes celulares de la hormona de crecimiento, ¿no?, y va a aumentar un número, y además se va a aumentar también los receptores de hormona liberadora, hormona de crecimiento en el propio somatotropo. Ese es el efecto, ¿no es cierto?, de la hormona liberadora, hormona de crecimiento. Y sobre la somatostatina. La somatostatina, ¿no?, es un péptido, ¿no?, que es sintetizado en muchas regiones cerebrales, en el núcleo periventricular, núcleo arcuato, ventromedial, ¿ok?, y también es producida por algunos órganos periféricos, ¿no?, por ejemplo el páncreas endocrino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La somatostatina produce un efecto fisiológico, ¿cómo? Uniéndose, miren ustedes, como ustedes ya lo estarán pensando, a los receptores de somatostatina acoplados a proteína GI. Entonces disminuye la actividad de natociclasa, ¿no? Entonces, además se va a unir a canales acoplados a potasio, y entonces otra vez se va a provocar una hiperpolarización de la célula y va a llevar a una cesión o un detenimiento, una detención de la actividad del potencial de acción, y por lo tanto una reducción de las concentraciones de calcio, y entonces se va a disminuir la actividad de la hormona de crecimiento. Además, como ustedes pueden ver en esta gráfica, muchas actividades de la hormona de crecimiento en los condrocitos, por ejemplo, ¿no?, aumentar la captación de aminoácidos, síntesis de proteínas, síntesis de ADN, ¿no?, aumentan estas sustancias con el sulfato, el colágeno, y aumenta el tamaño de células. En el músculo, menos captación de glucosa, más captación de aminoácidos y más síntesis de proteínas. Tejido adiposo, menos captación de glucosa nuevamente, pero sí más lipólisis. ¿Okay? Y los efectos además, ¿no?, más efectos que nosotros podríamos siempre recordando, ¿no es cierto?, con respecto a la glucosa, ¿no? Interesante con respecto a cómo sucede con la captación de glucosa, ¿no? Disminución, ¿no? También aumenta la captación de aminoácidos, síntesis de proteínas, como ya les hemos comentado, ¿no? La hormona de crecimiento, ¿no?, es anabólica, y también es una hormona de estrés, ¿no? Es una hormona de estrés. Y como ustedes pueden ver, ¿no?, el incremento de síntesis proteica es una acción directa de la hormona de crecimiento. Sin embargo, la mayor parte de las acciones de la hormona de crecimiento son a través del factor de crecimiento de tipo insulino, o sea, a través de la IGF-1.
La mayoría de las acciones, lo reitero, de la hormona de crecimiento son indirectas a través de estos factores de crecimiento. Las acciones indirectas del AGH, ¿no? Efectos catabólicos, algunos efectos anabólicos, índice de proteínas, disminución sensible a la insulina, efecto diabetogénico, ¿ok? Ojo, eleva los niveles de ácido graso libres en plasma, ¿no? Y todos los efectos de la IGF-1 todos son efectos anabólicos, ¿no? Similar a la insulina, síntesis de proteínas y crecimiento hipoficiario, que lo que lleva es el crecimiento longitudinal del hueso. Y es interesante también, ¿no es cierto?, tener en cuenta, ya lo estamos viendo, los mismos efectos directos, ¿no?, que están aquí considerados, y los efectos indirectos, ¿cierto? Y es interesante considerar lo siguiente, ¿no? Vamos a regresar aquí un momento, ¿no? Si estamos diciendo que la hipoglicemia es un efecto positivo, es muy interesante esto, porque si las concentraciones de glucosa en sangre disminuidas estimulan la GH, entonces se podría utilizar, por ejemplo, se utiliza una prueba de hipoglicemia inducida por insulina como prueba clínica. ¿Para qué? ¿Para provocar qué cosa? Obviamente secreción de GH. ¿En quiénes? En niños en los cuales se está sospechando o en los cuales tienen deficiencia de GH. Entonces, esta es una prueba bien interesante que se puede utilizar, ¿no? Además también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ¿no? La arginina incrementa la liberación de GH, disminuyendo la liberación de somatostatina. Entonces la administración de arginina también se utiliza, ¿no?, como un estímulo efectivo para facilitar un incremento de la liberación de hormona de crecimiento en alguna circunstancia clínica. Tenemos entonces que considerar entonces las funciones de la hormona de crecimiento, cómo se ha disminuido su acción, acciones directas, ¿no? Metabolismo de glúcidos, metabolismo de lípidos, ¿no es cierto? Metabolismo proteico con una acción anabólica, metabolismo mineral para retener calcio y fósforo, ¿no? Todo lo que nos lleve a aumentar el crecimiento, acuérdense, hiperplasia, hipertrofia. Todo lo que nos lleve a eso nos va a hacer acciones directas de la hormona de crecimiento. Y las acciones indirectas, ¿no?, también igual, estimular el crecimiento del cartílago, metabolismo proteico, otra vez anabólico, ¿no?, y aumento del número de células en una población que se encuentra en cultivo. Y para terminar nuestra sesión sobre hormona de crecimiento, ¿cierto?, y entrando un poco al tema de la siguiente semana, ¿no?, la hipofunción, básicamente en niños, ¿no?, y el déficit de hormona de crecimiento me va a dar enanismo. Estatura corta, con proporciones corporales normales, una leve obesidad, ¿no es cierto?, inteligencia que se conserva, y el tratamiento es la GH, ¿no? A ver, aquí muchos van a decir, ¿no?, estatura corta, proporciones corporales normales. Sí, así es, Tyrion Lannister, ¿no? Muy bien, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, la hiperfunción, ¿no?, el excesivo en niños, gigantismo, ¿no? Miren ustedes, aumento en nivel de crecimiento, estimulación, ¿no? Es una hipersecreción porque hay un adenoma, ¿no?, y da un crecimiento lento, y si es antes del cierre de los cartílagos epifisiarios, es un gigantismo, miren ustedes, ¿no? Gigantismo aquí y gigantismo aquí. Entonces, hemos podido revisar, ¿no?, a grandes rasgos, la íntima relación entre hipotálamo e hipófisis, ¿no?, la macroestructura y microestructura de la hipófisis en sí, reconociendo las unidades celulares que se presentan. Hemos visto algo muy interesante, que es la relación del sistema arterial y venoso entre el hipotálamo y la hipófisis, además de haber revisado cuáles son las principales hormonas que se producen en la adenohipófisis y en la hipófisis posterior, haciendo un énfasis en esta vez por la hormona de crecimiento, y hemos revisado un poco sobre su síntesis, su secreción, los factores estimulantes e inhibidores, así como hemos podido revisar también cuál es el mediador importante, ¿no?, el IGF-1 o IGF-2. Asimismo, para darle una pequeña orientación inicial a lo que podría pasar cuando tenemos la hipofunción
o la hiperfunción. Muchas gracias.